Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. Bienvenidos a otro tutorial. En el video anterior analizábamos las fórmulas para determinar caudales utilizando Darcy-Weisbach. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Determinar el caudal para el siguiente sistema de tubería en serie. Tienen un sistema, se traslada un fluido desde este depósito hasta este depósito. Entonces, podemos notar que nos dan las características de la tubería. La tubería 1 tiene una rugosidad de 0.005 pies. Tiene un diámetro de 2 pies y tiene una longitud de 1000 pies. La tubería 2 tiene una rugosidad de 0.001 pies, un diámetro de 3 pies y una longitud de 800 pies. Entonces podemos notar que es de diferente material la tubería. Y también tiene un reductor. En este caso sería una expansión, porque pasa de un diámetro menor a un diámetro mayor. Entonces se va a ocasionar una pérdida en la entrada, una pérdida por la expansión y una pérdida en la salida. Nos dan que el fluido tiene una viscosidad cinemática de 10 a la menos 5 pie cuadrado por segundo. Y nos dan los coeficientes de entrada. Expansión y salida. Entonces, anteriormente analizábamos que la fórmula de carga total, la carga total iba a ser igual a 8 veces el caudal al cuadrado entre la gravedad por pi al cuadrado multiplicado por la sumatoria de lambda i desde i igual 1 hasta n más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de el coeficiente de fricción I por beta I. Y esa era la pérdida según Darcy-Weisbach. Entonces, comencemos calculando estos factores para que después sustituyamos. Entonces, analizábamos en el video anterior que alfa I va a ser igual a KI entre el diámetro I elevado a la cuarta. Entonces quiere decir que nosotros vamos a encontrar 3 alfa. Entonces sería alfa 1 va a ser igual a la K de entrada, que sería 0.5, entre el diámetro, que es 2 pies, elevado a la cuarta. Y eso le da 0.031. Solo son factores, eso no tiene unidad de medida. Entonces, alfa 2 va a ser igual a la K2, que en este caso sería una expansión de 0.31. Entre el diámetro, se trabaja con el diámetro, con el primer diámetro, que sería 2 pulgadas, 2 pies, elevado a la cuarta. Y eso va a ser igual a 0.019. Y el último valor, alfa 3, va a ser igual al coeficiente de salida, que sería 1, entre el diámetro en la salida. Y el diámetro en la salida es de 3 elevado a la cuarta. Y eso va a ser igual a 0.0123. Entonces, ya podemos determinar esta parte de la ecuación, que sería la sumatoria de esos 3 valores. Entonces, la sumatoria desde i igual 1 hasta 3, porque solo teníamos 3 coeficientes, va a ser igual a 0.0623. Y ya tenemos la primera parte de la ecuación. Una vez que ya calculamos esta parte de la ecuación, que es la sumatoria de los alfa, vamos a encontrar esta parte de acá.
entonces vamos a encontrar beta. En el video anterior también analizábamos lo siguiente. Decíamos que beta I va a ser igual a la longitud I entre el diámetro I elevado a la quinta. Entonces, como tenemos dos longitudes, dos tuberías, entonces vamos a calcular dos beta. Entonces sería beta 1 va a ser igual a la longitud 1, que es de 1000 pies, entre el diámetro 1, que es de 2 pies, elevado a la quinta. Y eso va a ser igual a 31.25. Calculemos el segundo. Beta 2 va a ser igual a la longitud 2, que es de 800 pies, entre el diámetro, que es de 3 pies, elevado a la quinta. Y eso va a ser igual a 3.29. Entonces, ahora vamos a sustituir en la ecuación. La ecuación la vamos a traer, la vamos a copiar. Entonces ustedes tenían, vamos a dejar aquí para no atrasarnos. Entonces ustedes tenían que la pérdida total es de 20 pies. Entonces 20 va a ser igual a 8 veces el caudal al cuadrado entre la gravedad por pi al cuadrado, por la sumatoria de alfa i, que la encontramos anteriormente, que es de 0.0623. Entonces 0.0623 más cada valor que encontramos de beta multiplicado por el coeficiente de fricción. Entonces sería el primero, que es de 31.25. Entonces 31.25 por la fricción 1 más 3.29 por la fricción 2. Entonces nosotros podemos despejar una fórmula para el caudal. Entonces podemos decir que el caudal va a ser igual a 20 multiplicado por la gravedad. Pero como estamos trabajando en pie, podemos decir que la gravedad es de 32.2 pies por segundo cuadrado. Multiplicado por pi al cuadrado. Y esto va a estar dividido entre 8 veces multiplicado por lo que tenemos en paréntesis, que sería 0.0623 más 31.25 fricción 1 más 3.29 fricción 2. Y le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Y esa sería la fórmula para el caudal. Entonces podemos reducir para que no nos quede una ecuación tan grande. Entonces, resolviendo toda esta parte de acá entre 8, les va a quedar lo siguiente. Van a tener en el numerador, les va a quedar 794.50 dividido entre 0.0623 más 31.25 por la fricción 1 más 3.29 por la fricción 2. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esa operación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es asumir valores para lambda, para la fricción. Entonces, normalmente se trabajan con los siguientes valores. Se asumen valores para lambda 1 y lambda 2, valores que van desde 0.020
hasta 0.040. Ok, entonces, una vez que nosotros asumimos valores para lambda, nuestro objetivo es hacer un cálculo y que se nos vuelva a repetir el valor que nosotros estamos asumiendo. Entonces, estos ejercicios se hacen por iteraciones. Se repite hasta que nos dé el valor que nosotros asumimos. Entonces, para el caso de nosotros, para el ejemplo, vamos a asumir que lambda 1 es igual a 0.025 y que lambda 2 va a ser igual a 0.025. Nosotros podemos elegir el mismo valor para ambos coeficientes de fricción. Como les digo, ustedes pueden asumir el que ustedes quieran entre el rango de 0.020 a 0.040. Entonces, si nosotros asumimos ese valor, podemos sustituir en la fórmula anterior, en esta fórmula de acá. Entonces, podemos sustituir donde está lambda 1, 0.025, donde está lambda 2, 0.025. Entonces, con esos valores, ustedes tienen que el caudal es de 29.29 pie cúbico por segundo. Ese es un caudal previo, no es el caudal definitivo de la red. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la velocidad en la tubería 1. La velocidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 veces el caudal entre pi por diámetro al cuadrado. Entonces, quiere decir que va a ser igual a 4 por 29.29 entre pi por 2 al cuadrado, y eso va a ser igual a 9.32 pie por segundo. Calculemos la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a 4 veces el caudal, y el caudal es de 29.29 entre pi por el diámetro, que es de 3 al cuadrado, y eso va a ser igual a 4.14 pies por segundo. Ya tenemos las velocidades. Entonces, una vez que ya tenemos las velocidades, nosotros podemos calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, como abordamos anteriormente, es un número adimensional que nos sirve para clasificar el flujo. Entonces, calcular el número de Reynolds. Ok, entonces, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática. Entonces vamos a calcular dos números de Reynolds porque tenemos dos tuberías. Entonces el número de Reynolds para la tubería 1 va a ser igual a la velocidad que nos dio, 9.32, por el diámetro es de 2 pies, entre la viscosidad que nos da el ejercicio, que es de 10 a la menos 5. Entonces esto va a ser igual a 1.864.000, que viene siendo 1.864 por 10 a la 6. Ahora, calculemos el número de Reynolds para la tubería 2. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad que nos dio, 4.14, por el diámetro es de 3, y la viscosidad es de 10 a la menos 5. Entonces, esto va a ser igual a 1.242 por 10 a la 6.
Para clasificar el flujo vamos a ver las siguientes condiciones. Entonces, nos pueden dar tres tipos de flujo. Vamos a analizar el número de Reynolds y vamos a encontrar esto de acá, 500 entre la rugosidad entre el diámetro. Si eso nos da mayor que el número de Reynolds, nuestro flujo es turbulento. Ahora, si el número de Reynolds se encuentra entre este rango, entre 10, entre la rugosidad, entre el diámetro y entre 500, entre la rugosidad y el diámetro, el flujo es de transición. Y si el número de Reynolds está entre este rango, el flujo es laminar. Entonces, vamos a ver qué pasa con la tubería 1. Entonces, ¿qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer cuánto es igual 10 sobre E sobre el diámetro. Sobre E sobre el diámetro. Entonces sería 10 entre la rugosidad de la primera tubería es de 0.005 dividido entre 2. Entonces ese valor les da de 4000. Analicemos la siguiente condición. Analicemos qué pasa con 500 entre la rugosidad entre el diámetro. O sea que sería 500 entre 0.005 entre el diámetro. Y eso nos da 200.000. Ahora, con estos valores, entonces nosotros vamos a ver en qué categoría vamos a quedar, en qué tipo de flujo. Entonces, el número de Reynolds para la primera tubería, el número de Reynolds les dio de 1.8 millones. Entonces, número de Reynolds, 1.864 por 10 a la 6. Ese es el valor. Entonces, ya tenemos aquí 1.864 por 10 a la 6. ¿Cuánto nos dio 500 entre E sobre la rugosidad? Nos dio 200.000. 200.000. Entonces, podemos ver que nos cumple la primera condición. 1 millón es mayor que 200.000. Entonces, nosotros ya sabemos que el flujo es un flujo turbulento y que el factor fricción lo podemos calcular con esta fórmula. No es necesario que hagan los demás porque si ya les cumplió con el primero, no les va a cumplir con estos de acá. Entonces quiere decir que el factor fricción va a ser igual a 0.11 multiplicado por la rugosidad entre el diámetro elevado a la 0.25. Y eso va a ser igual a 0.025. ¿Qué sería esta fórmula de acá? Estamos empleando para un flujo turbulento. Ahora analicemos la tubería 2. Entonces, la tubería 2 nos dio que el número de Reynolds es de 1.242 por 10 a la 6. Entonces, analicemos las condiciones. Sería 10 entre la rugosidad entre el diámetro. Entonces, esto va a ser igual a 10 entre la rugosidad, que es de 0.001, dividido entre el diámetro, que es 3. Y eso les da 30.000. Ahora veamos la siguiente condición. 500 entre la rugosidad entre el diámetro. Va a ser igual a 500 entre la rugosidad 0.001 entre 3. Y eso les da 1.500 o 1.5 por 10 a la 6. Entonces analicemos la primera parte. El número de Reynolds
1.242 por 10 a la 6. 500 entre la rugosidad entre el diámetro nos da 1.5 por 10 a la 6. Entonces, si podemos notar acá, no nos cumple con esta condición. Esto es falso. 1.24 no es mayor que 1.5. Entonces nosotros ya descartamos esta de acá. No puede ser un flujo turbulento. Ahora miremos la siguiente parte. Acá tendríamos 1.242 por 10 a la 6. 10 entre la rugosidad entre el diámetro les da 30.000. Y 500 entre la rugosidad entre el diámetro les da 1.5 por 10 a la 6. Entonces esta sí nos cumple, porque el número de Reynolds es mayor que este valor y es menor que este valor. Entonces nosotros ya sabemos que el flujo para la tubería 2 es un flujo de transición. Entonces, si es un flujo de transición, entonces quiere decir que el factor fricción va a ser igual a 0.11 multiplicado por, aquí tienen la ecuación, rugosidad entre diámetro entre 64 más 64 entre el número de Reynolds. Entonces sería 0.001, que es la rugosidad, entre el diámetro, que es 3, más 64 entre el número de Reynolds, que es 1.242 por 10 a la 6. Y esto va a estar elevado a la 0.25. Entonces, eso va a ser igual a 0.015. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros asumimos que los factores eran de 0.025 y de 0.025. Si esos valores se hubiesen repetido, ese es el caudal. Pero como no se repiten, entonces nosotros vamos a hacer una segunda iteración. Entonces, ahora nuestros valores de prueba, segunda iteración. Nuestros valores de prueba van a ser para la fricción 1, 0.025, que es el valor que nosotros encontramos. Acá, 0.025. Y para el factor fricción 2 va a ser igual a 0.015. Asumiendo estos valores de prueba y sustituyendo la fórmula de caudal que ustedes tienen acá, entonces tenemos lo siguiente. Con estos valores, a sustituir en la fórmula de caudal, ustedes tienen un caudal de 29.83 pie cúbico por segundo. Ahora, con ese caudal calculamos las velocidades. La velocidad 1 va a ser igual a 4 veces el caudal entre pi por el diámetro al cuadrado. Y eso les da 9.495 pies por segundo. La velocidad 2 va a ser igual a 4 veces el caudal entre pi por el diámetro al cuadrado. Y esa velocidad es de 4.22 pies por segundo. Ahora calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a 9.495, que es la velocidad, por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Y eso les da de 1.899.000. Ese es el 1. Para la tubería 2, el número de Reynolds 2 va a ser igual a 4.22
22, que es la velocidad, por el diámetro 2, entre la viscosidad. Y eso le da 1.266.000. 1.266.000. Entonces, con eso ustedes van a clasificar el flujo, igual que hicimos acá, a clasificarlo. Entonces, una vez que ya clasificamos el flujo, encontramos lambda. Entonces, para el primer valor no lo voy a hacer esto. Entonces, esto ustedes lo pueden comprobar. Entonces, para el primer valor nos da un flujo, sigue siendo turbulento. Entonces va a ser igual a 0.11 la rugosidad entre el diámetro elevado a la 0.25. Y esto va a ser igual a 0.025. Para la tubería 2 da un flujo de transición. Igual ustedes lo comprueban después. Esto va a ser igual entonces a 0.11 multiplicado por la rugosidad entre el diámetro más 64 entre el número de Reynolds. Y el número de Reynolds ahora nos dio, para la tubería 2, 1.266.000. Y esto va a estar elevado a la 0.25. Ahora, este valor al resolverlo nos da de 0.015. Entonces, si se fijan, lambda 1 nos dio 0.025 y lambda 2 nos dio 0.015. Entonces quiere decir que como estos valores ya se repitieron, entonces ese es el caudal que andábamos buscando. Por lo tanto, el caudal que pasa por esa tubería es un caudal de 29.83 pies cúbicos por segundo.